Quiero comenzar leyendo una porción, creo que poco usual, para hablar de familia y ministerio. Y está en 1 Corintios capítulo 7, desde el verso 26 hasta el 35. Dice así: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Bueno, como les decía, este no es un pasaje comúnmente utilizados para hablar de familia. De hecho, todos podemos estar de acuerdo en que este pasaje que acabamos de leer, creo que tiene un público muy específico. Díganlo, ¿verdad? Tiene un público muy específico a atacar. Y creo que es de más provecho, vamos a decirlo así, a los solteros. Ahí va, ¿verdad? Y por supuesto, este pasaje que leímos es utilizado comúnmente para enseñar a los solteros sobre la perspectiva que debe de tener respecto a su soltería. Y al privilegio que tienen como solteros de poder invertir todas sus fuerzas en el ministerio, en la predicación del evangelio, en lo que Dios lo llamó a hacer en su servicio a la iglesia. Pablo exhorta a estos solteros a que invirtamos nuestras fuerzas en impulsar el evangelio. Y en cuanto a lo posible, a no permitir que nada limite ni disminuya nuestra capacidad de servir a Dios con todo nuestro tiempo, con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros recursos. De eso se trata mucho de este pasaje. Pablo quiere animar a esos muchachos solteros. Aunque hay algunos por ahí que están orando porque el Señor le envíe su siervo antes de que venga, ¿verdad? Antes de la segunda venida. Pablo te anima, mi amado hermano, hermana, a que prediques el evangelio y a que te concentres con toda tu fuerza en eso. Y bueno, si viene, vino, ¿verdad? Pero tus fuerzas deben estar enfocadas en esto. Sin embargo, creo también que este pasaje es uno de los que más nos arroja luz respecto a la importancia de la familia frente al ministerio. Y me va a entender en un ratito. Mientras Pablo en otras ocasiones se refiere al mundo, al pecado, a nuestros méritos como cosas que debemos estar dispuestos a abandonar en miras de seguir a Cristo, en este pasaje él señala al matrimonio como un elemento, ponga atención a esta expresión que voy a utilizar, el matrimonio como un elemento legítimamente limitante para nuestro ejercicio ministerial. Perdón, no le puse la segunda diapositiva leyendo, pero ustedes trajeron Biblia, ¿verdad?
Gloria a Dios. El matrimonio sí es un legítimo limitante del ministerio. Y eso lo deducimos de lo que acabamos de leer de Pablo. Pablo está diciendo sí a los solteros. Usted está soltero, procure no casarse, quédese, sírvale al Señor con todas sus fuerzas. Pero bueno, los casados ya están casados y tienen ciertas limitaciones como casados. Pablo dice que tienen cuidado de las cosas del mundo y obviamente Pablo no se está refiriendo al pecado. No se está hablando de cosas que son pecaminosas o ofensivas a Dios, sino que bueno, tú tienes una responsabilidad a la cual corresponder si estás casado o estás casada. Y Pablo no te está invitando con esta porción que acabamos de leer a que tú dejes a tu esposo o a tu esposa en fines de seguir el evangelio. ¿Va conmigo? Por lo tanto, podemos deducir esto. El matrimonio cabe en una categoría completamente diferente dentro de los limitantes del ministerio. Este es un limitante legítimo. El matrimonio tiene derecho de limitar su ministerio. Lo voy a decir de nuevo. El matrimonio tiene derecho a limitar su ministerio. Pablo no expone el matrimonio como pecado ni como indigno de ser procurado. Y por supuesto, ¿por qué? Porque Pablo está claro con la idea, con la verdad de que el matrimonio es una institución fundada por Dios. Es una institución de hecho que precede a toda forma de ministerio que podamos tener relacionada al evangelio, históricamente hablando. ¿Qué Dios determinó primero? Dígame usted. El matrimonio. De hecho, el matrimonio es el punto de partida desde donde Dios está en el Edén expandiendo el gobierno de la raza humana sobre la tierra. Cuando me refiero al gobierno de la raza humana sobre la tierra, me refiero a la responsabilidad otorgada por Dios de administrar la tierra. ¿Es a partir de qué? De un matrimonio. Multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. Todo a partir de esa relación que está en el principio. Y mi amado hermano y hermana, la conciencia de que el matrimonio es el limitante legítimo del ministerio es fundamental para nuestro ejercicio ministerial. Especialmente para aquellos que ya tenemos la familia un poquito más grande. Y primero, hablando de familia y ministerio, tengo que referirme al matrimonio, porque sí, el matrimonio es el punto de partida de la familia. Todas nuestras aspiraciones ministeriales deben de considerarse secundarias a nuestra relación familiar y a nuestras responsabilidades familiares. ¿Por qué? Bueno, porque número uno, el matrimonio es la primera plataforma, óigame bien, es la primera plataforma donde se debe de modelar nuestra apreciación de la relación entre Cristo y su iglesia. Efesios 5, del 22 al 33. Usted lo ha leído, yo sé que muchísimas veces. Las casadas estén sujetas a sus maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres
como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yo quiero que usted vea que en esta ilustración que Pablo hace, que usted ha leído ya en Efesios 5, 22 a 33, para Pablo establecer la dinámica que existe en un matrimonio, él está apelando a la relación entre Cristo y su iglesia. Y él está esperando que tanto la esposa como el esposo, por encima de todas sus otras responsabilidades fuera del círculo familiar, tengan en su vida como un enfoque prioritario el imitar esta relación gloriosa entre Cristo y su iglesia. Pablo da mandatos aquí para los esposos y para las esposas, todo anclado en esta gloriosa relación que tiene que ver muchísimo con nuestra salvación y que se supone que si entendemos nuestra salvación, si entendemos nuestra esperanza, si entendemos a qué estamos llamados, deberíamos de traducir todo este conocimiento y sabiduría teológica ¿dónde? En nuestro matrimonio. Si se supone que somos tan teólogos y estamos tan llenos de conocimiento y somos tan sana doctrina y somos tan fieles a la palabra de Dios, pues mi amado hermano y hermana, lo que Pablo te está diciendo es, practícalo. Comienza en tu casa. Comienza a modelar, hombres, comiencen a modelar el amor incondicional y la entrega sin límites de Cristo con sus mujeres. Comience a modelar gracia y perdón incondicional. Usted sabe tanto de eso. Usted está tan consciente y es tan evangelístico y predica que hay salvación para todas las almas y que hay perdón para sin importar el pecado. Practíquelo con su esposa. Aleluya, se acabaron los amén, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque es difícil. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, porque déjeme decirle qué sucede. Le voy a ser sincero, ¿por qué es difícil? Es difícil porque nuestras relaciones comúnmente están motivadas por el conseguir la aprobación de esa otra persona con la que tenemos esa relación, con el fin de conseguir gloria para nosotros. En nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, eso es mucho de lo que motiva nuestras relaciones. Queremos impresionar a la otra persona, queremos conseguir agrado de esa otra persona. Pero con el matrimonio es tan difícil, sobre todo porque en el noviazgo nosotros somos, ¿verdad? Los varones somos los Romeos y las mujeres son las Julietas. Y nos presentamos así todos románticos, como libres de toda... de todo defecto, ¿verdad? Y de repente cantamos afinadito y de repente somos unos poetas y de repente somos unos actores de cine. Pero hay después del matrimonio, cuando dejamos la tapa del... ¿verdad? ¿Cuántos se identifican? Y esa señora de nosotros comienza a vernos con unos ojos que no necesariamente están viendo a Cristo. Esa señora comienza a ver la realidad de su vida. Ya usted no es Romeo. Sobre todo cuando comienza a salir esta también, ¿verdad? Y otras cosas también comienzan a desaparecer. Entonces esa persona comienza a verlo a usted tal y como es, se acaban las posturas y sus fuerzas para conseguir el agrado y la gloria de esa persona se acaban. Quedamos desnudos, uno delante del otro, tal y como somos. Ahí se acaban nuestras motivaciones por seguir amando y por seguir siendo romántico y por seguir eso, porque ya lo sabe todo de ti. Lo sabe todo a detalle, ¿verdad?
cuando nuestro amor y nuestro servicio hacia nuestra esposa se acaba ahí y nosotros pretendemos tener la banderita de que somos cristianos, lo que mostramos es que somos unos hipócritas. Que todo nuestro servicio hacia el prójimo, específicamente mostrado hacia nuestra esposa, que debería ser la persona que más amáramos aquí en la tierra, depende de ese agrado y ese feedback positivo. Cuando nuestro servicio y amor depende de eso y eso se acaba, bueno, ahí comienzan los argumentos para divorciarnos, ¿verdad? Y de ir donde el pastor para decirle, pastor, es que esta mujer es, y esta mujer es, y esta mujer es. Pero sí, usted es mi amado hermano y hermana, específicamente le voy a hablar a los hermanos. Si usted es un amante del evangelio y conocedor de la gracia que le perdonó a usted, usted va a amar a esa mujer incondicionalmente. Tal y como se le amó a usted. Mujeres. Pablo les dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, sujétense a sus maridos. ¿Por qué? Porque sí, porque ese individuo que deja la tapa del retrete así arriba y tiene todos sus efectos, debe de ser el blanco donde usted practique toda su sujeción a la palabra de Dios. Esperamos que se nos presenten las oportunidades y los llamados fuera, ¿verdad? Para obedecer la palabra de Dios. Bueno, mujeres, ustedes lo tienen todos los días delante de ustedes. ¿Quieren obedecer a Dios? Sí. Los amenes son como entre los dientes, Gadiel, ahora. Deben de sujetarse. Esa es la oportunidad. Sí, ese individuo con todas sus imperfecciones, con todos sus defectos, ojalá y usted haya sido muy sabia en escoger a un hombre que ame a Cristo y al Evangelio, porque ahí viene la importancia de usted escoger con quién se casa. Debe de amar genuinamente a Cristo y al Evangelio para usted tener esa póliza de seguro de que sí, este individuo la va a amar, pero nadie le garantizó que iba a venir sin defectos. Y aún en esos defectos, ese fue el escenario, la tarima que Dios le puso para usted practicar todo el deseo que tiene de obedecer a Dios. Una esposa que no se sujeta en amor a su esposo, instruye con su ejemplo a la comunidad que le rodea a revelarse a la palabra de Dios. En cambio, cuando la mujer practica esa sujeción deleitándose en el agradar a Dios, pues por supuesto, no solamente aporta la estabilidad de su matrimonio, sino que modela el camino a seguir para tener matrimonios estables en todo su entorno. Esposos, estamos llamados a amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a su iglesia. Y eso es algo que pensar. Nuestro compromiso debe de ser el soportarle espiritualmente y por supuesto materialmente de forma incondicional, lleno de gracia, lleno de paciencia y de disposición para toda bondad. Y debemos, en vista de esto, abandonar nuestros intereses. Así como Cristo dio su vida, usted debe de estar preparado, hombre, para abandonar sus intereses en fin de amar a esa mujer y darlo todo por ella. Ama a Cristo, como le decía ahorita, se va a traducir en el servicio y la relación que usted tiene en su entorno. Ame a su esposa. Pretender proclamar la palabra de Dios y pretender santificar a otros sin estar modelando a Cristo en nuestro matrimonio es un acto de completa hipocresía para ambas partes. Así que nuestro deseo de glorificar a Dios no solamente comienza en nuestro matrimonio, sino que es probado en nuestro matrimonio. Quien genuinamente ama la presencia de Dios y busca crecer en su relación con Dios, no permitirá que la negligencia de sus responsabilidades matrimoniales
afecte su relación con Dios. Primera de Pedro 3, del 5 al 7 dice: porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces usted sí es espiritual y usted sí quiere orar y profundizar en la presencia de Dios en su devoción. Mientras tenga un matrimonio a punto de colapsar y esté descuidando sus responsabilidades, no va a valer ayuno, no va a valer retiro, no va a valer consejería. Arregle su casa y su devoción va a crecer. Arregle su matrimonio, tenga que dejar lo que tenga que dejar, y créame que su intimidad con Dios va a mejorar. No lo digo yo. No es de sorpresa que en Primera de Timoteo, entre los requisitos que Pablo menciona sobre el liderazgo en la iglesia, y tanto en el diaconado como en el ancianato, se menciona que deben de ser estos hombres maridos de una sola mujer. Y lo que Pablo está aquí proyectando es la estabilidad del matrimonio. Nadie puede pretender ser un proclamador del evangelio teniendo hogares deficientes. Voy avanzando porque el tiempo. Quien genuinamente ama a Dios no permitirá que la negligencia en su matrimonio lo aleje de su presencia. Discúlpenme de nuevo, lo tenía aquí. El segundo aspecto que quiero que pongan atención, que debe de ser fundamental si queremos tener ministerios sanos, es que nuestra relación con nuestros hijos está llamada a ser ese escenario de discipulado donde modelamos nuestra apreciación de la gracia y de la justicia de Dios. Efesios 6, del 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, pongan atención, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Contrario a lo que la sociedad contemporánea nos enseña y que nos impulsa a que nuestros hijos deben de elegir su género y son quienes determinan la forma en que deben de ser criados, ellos son los que marcan el paso de cómo deben de ser criados. La Biblia nos da una poderosa responsabilidad a los padres. Y es que nosotros estamos llamados a disciplinarlos y amonestarlos de una forma muy especial y específica. Con este mandato, Dios no nos da solamente una responsabilidad, sino que también nos da una autoridad para hacerlo. Nuestro ejercicio de disciplina sobre nuestros hijos es un privilegio dado por Dios y por el cual debemos de pedir gracia para hacerlo, de forma que lo honre. Cuando ejercemos nuestra autoridad sobre nuestros hijos, no lo hacemos para la satisfacción de nuestros intereses, sino que buscamos glorificar a nuestro Padre y Señor. Como padres buscamos mostrar la imagen de un Padre que tenemos, que es eterno e inmutable. Nos movemos buscando que ellos puedan apreciar eso. Ciertamente la naturaleza de nuestros hijos, así como la de nosotros, está inclinada hacia el pecado. Para ellos, al igual que nosotros, sin la gracia de Dios, es imposible obedecer a Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que usted necesita la gracia de Dios para obedecer a Dios? ¿Cuántos están conscientes de eso? Dios no solamente a usted lo salvó y lo redimió del pecado, sino que le proveyó a su iglesia
el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer y corresponder a su palabra. Cambiar nuestros corazones. Esa realidad de la gracia de Dios aplicada a nuestra santificación y a nuestra obediencia tiene que estar siempre ahí a la hora de nosotros criar a nuestros hijos. Porque ellos también necesitan esa gracia para obedecer. ¿Usted sabía? Le pedimos obediencia a nuestros hijos. Pero ¿ustedes saben por qué nuestros hijos luchan con obedecer? Porque necesitan la gracia para obedecer. ¿Y cómo se le provee la gracia para obedecer? Con el Evangelio. ¿Usted sabía que su hijo necesita tanta salvación como usted? Lo que pasa es que nosotros asumimos que nuestros hijos vienen preparados para ser santificados sin ser salvos. Eso es lo que nosotros asumimos en nuestras correcciones. Y nosotros explotamos demandando que ellos sean santos, sin muchos de ellos conocer el Evangelio. La fuente a través de la cual se produce obediencia en nuestros hijos es la misma que produce obediencia en usted. Es el Evangelio. Pero a nosotros nos pesa muchas veces hablarle a nuestros hijos de pecado, hablarle a nuestros hijos del problema que tenemos en nuestra naturaleza y en nuestra rebelión. Pero ¿sabe qué? Debemos de hablarle. Obviamente si usted es su padre quiere su salvación. Pero créame que en última instancia va a cosechar algo también muy bueno. Y es su obediencia. Sí, debemos de proveer, modelar nosotros parámetros de justicia claros. Porque nuestro Dios es inconmovible. Sus parámetros están claros en su palabra. Pero si nosotros no presentamos el Evangelio, si nosotros no presentamos con amor, con misericordia, con paciencia, la forma en la cual ellos pueden encontrar gracia para obedecer, esa justicia que estamos modelando, lo que estamos es promoviendo el orgullo y la rebeldía. Créame que ese niño no va a poder obedecerlo, ni ser la persona que usted quiere que sea sin la gracia de Dios. Estamos llamados a edificar a nuestros hijos. No como nos criaron a nosotros, no como nos enseña la sociedad, sino sobre un fundamento eterno, el fundamento de las Escrituras. Confíe en Dios, mi hermano y mi hermana, que cuando usted enseña a sus hijos las Escrituras, el mismo Espíritu que se las revela a usted, se las va a revelar a ellos. Cuando nosotros nos frenamos porque, esto a lo mejor es demasiado complicado, no sé. En verdad nosotros lo que manifestamos es un orgullo que está muy metidito por ahí adentro y que dice o pretende defender la idea de que el entendimiento del Evangelio no provino de la gracia de Dios, sino de nuestra sabiduría e inteligencia. Y el Evangelio no se entiende, no se absorbe, no se impregna en nuestras vidas sin la revelación del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo todos en esto, verdad? Apliquemos esa verdad con nuestros hijos. Veámoslo con misericordia como Dios nos vio a nosotros. En nuestra debilidad. Corrijamos con justicia, sí, con firmeza. Pero siempre apuntando a la cruz con gracia y con misericordia. De esa forma nuestra corrección no solamente los va a enderezar en el camino correcto, sino que les va a proveer esperanza a ellos para ser salvos y ser santos. El Evangelio, mis hermanos, es esencial en la formación de nuestros hijos. En este sentido, la crianza de nuestros hijos es una plataforma donde se prueba nuestra capacidad de discipular a otros. ¿Usted pensaba que discipular sencillamente es pararnos aquí y sencillamente comenzar a bla, 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 decir lo que la Biblia dice? No. Requiere paciencia, requiere contacto cercano con la persona. Requiere que nosotros estemos preparados a que esa persona en un momento dado diga, yo no entiendo esto, es más, no lo quiero obedecer, tengo problemas con obedecer esto, no lo quiero hacer. Y usted seguir hacia adelante, de la misma forma que Dios persistió con usted.
No es sorpresa que en el mismo 1 de Timoteo capítulo 3, tener hijos en sujeción aparezca como un requisito de los ancianos. Ustedes se imaginan esta incoherencia de un individuo predicando el evangelio con denuedo, con fuego, pero en la casa los hijos ni conocen el evangelio y mucho menos lo modela. ¿Cuántos quieren predicar el evangelio? Comencemos por ahí. En ese sentido, nosotros los padres, todos tenemos ese ministerio de niños en nuestros hogares, donde debe de comenzar a modelarse ese pastorado que ya Dios nos dio para con nuestros hijos. Es usted quien tiene la responsabilidad de discipular a sus hijos. Nada que nosotros podamos hacer en este contexto, que está bien intencionado y es bueno, le va a proveer lo que usted está llamado a proveerle a sus hijos. Tercer punto que hay que tener en cuenta, presente para tener un ministerio saludable, es que el cuidado de nuestras familias es nuestro primer ministerio de piedad. Primera de Timoteo 5:8 dice unas declaraciones contundentes, para mí impresionantes. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nosotros pensamos que negar la fe es un acto que se presenta solamente en el siguiente escenario. En aquellas sociedades donde toman a los cristianos, los vendan, los apresan y le ponen una pistola o con un machete, un cuchillo, pretenden degollarlos si no aceptan o si no niegan la fe cristiana. Ese es el único escenario, ese es el escenario como que nos viene a la cabeza o el primero que nos viene a la cabeza al hablar de negar la fe. ¿Verdad? Y lo que lo asociamos es a martirio y a ese tipo de cosas. Aún en nuestras sociedades, donde no precisamente se persiguen a los cristianos, muchos cristianos niegan la fe, mis amados, y se siguen congregando. Oye, niegan la fe y se siguen congregando. Es más, niegan la fe y siguen tocando. Niegan la fe y siguen sirviendo. Y niegan la fe y siguen predicando. ¿Por qué? Porque en nombre de su ministerio y en nombre de su ejercicio, es que producto de mi obra para el Señor, producto de mi servicio al Señor, yo no tengo tiempo para estas cosas en mi familia. Dirigen a la esposa, por ejemplo, en el caso de los hombres, dirigen a la esposa, no, tú encárgate de estas cosas. Y pretendemos que nuestras esposas ocupen nuestro rol. Cuando nosotros descuidamos nuestro rol de proveedores en el hogar, no solamente materiales, sino espirituales, mi amado hermano y hermana, negamos la fe tanto como aquellos amenazados con un machete y una pistola. Ante los ojos de Dios es tan vergonzoso como eso. Cuidado si más vergonzoso. Porque eso lo hacemos sin presión. Eso lo hacemos con gusto. Óigame qué cosa, lo hacemos con gusto. Porque es que en verdad muchos de nosotros en un momento dado hemos estado más enamorados del ministerio que de Dios. Muchos de nosotros hemos estado más apasionados por lo que hacemos que por el Dios al cual servimos. Y no entendemos que el Dios al cual servimos es adorado no a partir de esas cosas que tú haces solamente, sino a partir de lo que tú haces en tu casa, cómo manejas tu familia. Y de hecho, siendo ese el primer ministerio que Dios ha fundado en su creación,
debería de ponérsele primera atención. Si tanto entendemos el Evangelio, si tanto entendemos la teología y el cuidado de Dios sobre nosotros, porque servimos a un Dios que nunca nos va a abandonar y que nunca nos va a dejar de proveer, comencemos con nuestras familias. Cuando la Biblia le da dicho valor al matrimonio y a la familia frente al ministerio, apunta también, mis amados hermanos y hermanas, a una clara solución para aquellos ministros que luchan con la estabilidad entre su familia y sus matrimonios, entre su familia, matrimonios y ministerios. Para aquellos ministros que luchan con matrimonios disfuncionales o que no han invertido el tiempo para cuidar de sus hijos, para proveer a sus hijos, para educar a sus hijos. La solución es sencilla. Es una cuestión de poner orden de prioridades. Nuestras iglesias, nuestras congregaciones, de hecho, deben de procurar tener diversidad de liderazgo, tener múltiples líderes a los cuales recurrir. ¿Usted sabe por qué? Porque en esas circunstancias, precisamente donde hemos descuidado una faceta de nuestra familia, es el momento donde nosotros debemos decir: hey, yo necesito detener esto que estoy haciendo para la iglesia. ¿Quería un camino menos sacrificado? No. Si su tiempo es tan limitado porque somos humanos, si sus fuerzas son tan limitadas porque somos humanos, y usted tiene un problema de un hogar disfuncional, tiene un problema de hijos que buscan un padre, una madre que les enseñe las Sagradas Escrituras y que lo discipline en santidad. Si usted ha descuidado el proveerle material y espiritualmente a su familia en aras de un ministerio próspero, déjeme decirle que usted ha fallado, no como ministro, sino como cristiano. Y lo que dice aquí es que usted ha fallado a la fe, la ha negado. Ha hablado mal del Dios el cual usted tanto predica. La solución es sencilla. Tenga la confianza de acercarse a sus pastores. Es por eso que tenemos que tener sanas iglesias, con multitud de liderazgo a los cuales recurrir. Y tener supervisión. Y tener un pueblo que sirva activamente. Para que cuando digamos: hey, yo necesito bajarme, yo necesito arreglar mi casa, lo hagamos. Pero usted sabe también por qué nosotros no lo hacemos. Porque nosotros nos creemos indispensables. Nosotros pensamos que la presencia de Dios se mueve solamente por nosotros estar aquí. Y eso es un acto de orgullo. Y es un acto de menosprecio a la iglesia del Señor. Yo no tengo otro consejo esta noche. Si usted está luchando con su hogar, acérquese a sus líderes, acérquese a sus pastores y dígale: yo tengo que bajarme. Yo no sé, pastor, por cuánto tiempo, pero yo he negado la fe. Yo tengo problemas en mi hogar y debo de retomarlos. ¿Usted quiere un ministerio saludable? Organice su casa. Y después que usted tenga su casa organizada y tenga un claro testimonio de servir a su esposa y a sus hijos a través de la verdad del Evangelio y las Escrituras, parta de ahí y predíquele a otros. No tengo más nada que decirle esta noche. Mis amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga.